Vamos a buscar nuestra Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer allí el versículo 6, cuando usted lo encuentre. Primera de Pedro 1, versículo 6. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie para leer la Biblia. Si la persona que está al lado suyo no tiene Biblia, comparta su Biblia. Vamos a leer todo el versículo. Ahí hay una parte solamente del versículo, pero vamos a leer todo el versículo. Esta Biblia mía es nueva y están las hojas pegadas aquí. Y dice así. Vamos a empezar en el versículo 5. Dice así el versículo 5, Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Levanten la mano que tienen Biblia. All right. Ahora vamos a leer todo el versículo 6 de nuevo, ¿ok? Pero alto, quiero oírlo. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo oramos que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, y que nosotros podamos, Señor, discernir por qué, la razón de nuestra aflicción, la razón de momentos difíciles, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. Pedimos también por las personas que están pasando momentos difíciles en este momento. Donde quiera que haya alguien que está atravesando un momento difícil, que tú le hables a su corazón en el día de hoy. Pedimos, Padre, por el campo misionero, que constantemente estamos mandando personas, estamos orando. Personas aquí mismo de nuestra congregación están en ese campo misionero. Y muchos de ellos están arriesgando su vida. Por lo tanto, Señor, pedimos que tú te manifiestes y que tú traigas protección y la luz de tu Espíritu. Y pedimos que todos los que estamos aquí, Señor, podamos tener deseo de hablarle a las personas de Cristo. Que tú quites todo temor de nosotros y que tú nos dejes ver la condición en que está nuestro mundo, y que nosotros no nos fijemos tanto en nuestros problemas, y que nosotros no estemos tan preocupados con nosotros, sino que veamos la necesidad de un mundo que se pierde. En el nombre de Jesús pedimos por aquellos que están afligidos entre nosotros, que tú los visites y que el milagro que solamente el Espíritu Santo puede hacer se haga. Que tú consuele a cada persona afligida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo le pido que tenga su Biblia abierta ahí porque vamos a hacer referencia a algunas veces a Primera de Pedro 1:6.
Esta epístola hace un tiempo yo estuve estudiando prácticamente esta, primera de Pedro y segunda de Pedro. Estuvimos estudiando toda la epístola. Y algunas cosas, como por ejemplo esta introducción, es muy conocida. Esta epístola fue escrita, según los eruditos bíblicos y los diccionarios y eso, alrededor del año 60 después de Cristo. Es decir, aproximadamente 30 años después que Cristo murió. Vamos a apagar los teléfonos, esos que andan por ahí, por favor. Pedro escribe esta epístola con el propósito de afirmar la fe de los creyentes en 5 provincias romanas. En esta región está lo que hoy es Turquía, y ya se había desatado una persecución contra los creyentes. Ahora, Pedro preveía una mayor persecución que ocurrió en el año 112. Pero ya había una persecución contra los cristianos. Y vamos a mirar en un mapa que viene próximamente ahí, esta región. ¿Dónde está ocurriendo esto? Yo quisiera que usted mirara bien esto. No se ve muy claro, pero fue el mejor que encontré de los mapas. Si usted mira abajo, a mano derecha abajo, usted ve donde dice la palabra ahí Palestina, que ese es un nombre que se le dio. El Imperio Romano le dio ese nombre a esa región ahí. Eso no tiene nada que ver con los palestinos de hoy ni nada de eso. Eso fue antes de Cristo. Y ya esta gente tenía ese nombre, o al principio, antes de Cristo ya tenían ese nombre. Ahí, donde dice Palestina, más abajo dice Jerusalén. Más chiquitico, pero se puede ver ahí todavía. Jerusalén, por supuesto, es de donde sale el Evangelio. Ahora, si usted mira donde está el círculo rojo ese, toda esa región, el Evangelio había llegado ahí. Fíjense en el versículo 1, ahí en primera de Pedro 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación. Y dice: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Usted busca esos nombres ahí, los va a encontrar ahí todo. Entonces, a esta región es que Pedro está enviando esta carta. Esos cristianos se encontraban en esa región. Fíjense que están bastante lejos de Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el cristianismo creció de una manera inmensa en esa zona del Medio Oriente. En otras palabras, el cristianismo era más fuerte en esa región que en lo que fue el occidente. Un poquitico más a la izquierda, usted ve en Italia, que es la capital del imperio, Roma. Sin embargo, el evangelio todavía no era fuerte allí, lo que se llama occidente. Esto es la parte oriental. El cristianismo realmente coge raíces en la parte oriental del Medio Oriente. Y por supuesto hacia abajo, hacia Egipto. El cristianismo cogió una fuerza increíble en Egipto. Alejandría está un poquitico ahí, la palabra se ve en el mar, pero Alejandría era una de las ciudades más importantes de aquel tiempo. Ahora, el cristianismo entró en todo eso. Los grandes teólogos del cristianismo salen precisamente de Alejandría. Todas las cuestiones de la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Cristo, todo eso toma forma en Alejandría, que eran donde estaban los eruditos más grandes del cristianismo y también del judaísmo. Es decir, es una zona cultural, académica grande en ese tiempo. El cristianismo se movió hacia el norte de Jerusalén y ahí comenzaron a surgir iglesias. ¿Qué pasa? Que ahora estas iglesias están experimentando una persecución. Y muchos de ellos están ahí no sencillamente porque vivían ahí, sino porque tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Porque en Jerusalén había una persecución. Mucha gente no entiende que
que los judíos sí persiguieron a los cristianos. Porque a veces la gente ignora la historia a propósito. Ve, nosotros estamos en contra de todo lo que le pasó a los judíos, del holocausto y todas esas cosas, una cosa horrible. Pero también tenemos que admitir que los judíos persiguieron a los cristianos y mataron cristianos. Y una prueba de eso es Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor judío contra los cristianos. ¿Y cuál era el propósito de Saulo de Tarso? Que los judíos que se habían convertido cristianos o los metían en la cárcel o los apedreaban. Es decir, eso surgió en el primer siglo. Hubo una persecución horrible de los judíos contra los cristianos. Esto que estamos mirando aquí es el producto de esa persecución. Esos cristianos tienen que huir hacia el norte. Producto de la persecución de los judíos, sobre todo el gobierno que había en Jerusalén. Una vez establecidos en el norte, establecieron iglesias. Y acuérdense que el concepto de la Biblia de una iglesia es un grupo que se reúne en una casa. Es decir, una casa se reúne, abre las puertas y ahí se reúnen un grupo de personas. Eso era una iglesia. La iglesia de los Efesios, la iglesia de los Gálatas, todas esas iglesias de los Colosenses estaban formadas de grupos de personas, de varias familias que se reunieron y eran llamados iglesias. Este es parecido. Estos grupos de personas que emigran hacia el norte. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas habían dejado atrás muchas cosas. Habían dejado familia, habían dejado propiedades, habían dejado amistades, todo. Y por supuesto, cuando usted piensa en eso, y yo sé que por ejemplo aquí mismo en nuestra iglesia, muchas personas han tenido esa decisión en su vida que hacer. Han dejado atrás su patria, han dejado su familia, han dejado sus cosas. Entonces, más o menos uno se identifica con este sentimiento de estas personas. Es decir, más o menos hay una identificación que nosotros entendemos más que si fuéramos unas personas que no han emigrado. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no nacieron en Estados Unidos? Levánteme la mano. Usted no nació en Estados Unidos. Posiblemente el 90 y pico %, ¿verdad? Entonces, más o menos, hay algunos que vinieron pequeños para acá y no saben nada tampoco de dónde nacieron. Pero las personas que han pasado por esto saben lo traumático que es esto. Especialmente si usted vino en una edad de joven o de adulto. Entonces, esa es la gente a que Pedro le está escribiendo. Esa es la gente a que Pedro se está dirigiendo a ellos. Y el propósito es precisamente lo que dijimos en el título. Afligidos por un poco de tiempo. Indiscutiblemente había una aflicción en estos hermanos cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Ahora, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo enfrentar todo esto que está descrito aquí, que Pedro los llama expatriados en el verso 1? Es decir, dejaron su patria. ¿Cómo estas personas van a enfrentar la vida, los expatriados de la dispersión? Bueno, Pedro les escribe precisamente para decirles cómo hacer eso. Y yo creo que de cierta forma esa palabra tiene que ver con nosotros también. Para entender quizá la circunstancia nuestra, el sentimiento nuestro, pero también para entender a nuestra familia. Por ejemplo, aquí hay muchos jóvenes que no entienden por qué sus padres hablan de su patria. ¿Por qué sus padres mencionan el lugar donde nacieron? Ay, ya, deja eso. Bueno, no lo puede dejar. Es como usted que nació aquí, que se muda para Alemania. Usted va a hablar del lugar donde usted nació. Y usted se acuerda cuando fue a la escuela. Usted se acuerda de sus amigos. ¿Por qué? Porque usted emigró. Entonces es la misma historia. Ahora, frente a las adversidades,
Pedro les dice, debemos de recordar quiénes somos. Y eso se aplica a nosotros hoy. Frente a todo sufrimiento que usted está pasando hoy o que va a pasar, usted tiene que recordar quién es usted. Porque si usted no sabe quién es usted, le va a ser difícil enfrentar el momento de ahora. Pedro dice en el versículo 2 que ustedes son elegidos. Y yo le sugiero que coja su pluma o su lápiz o lo que sea y subraya ahí la palabra elegidos. Elegido es una buena palabra, ¿verdad? Somos elegidos. Dios le ha dado a usted una capacidad de creer. Usted puede creer, usted es elegido. Usted tiene el sentimiento de que usted tiene un propósito. ¿Usted se ha fijado cuánta gente no puede creer? Sin embargo, usted puede creer. Eso es un milagro. Usted fue elegido. Pedro le dice, ustedes son elegidos. Y después dice, según la presencia de Dios. Y esto se interpreta de muchas maneras, pero la manera para mí más fácil de interpretarla es que Dios vio que usted iba a creer y lo elige. Ahora, dice que ustedes son también santificados, la presencia de Dios en santificación, y después dice que somos renacidos. Subraya esas palabras ahí, santificados, elegidos y renacidos. Entonces, Pedro les dice, un momento, ustedes no son cualquier persona. Yo sé que ustedes están pasando un momento difícil en su vida. Yo sé que ustedes dejaron a su familia, yo sé que ustedes dejaron a sus amigos, a sus propiedades, todo eso. Pero por encima de todo eso está la obra de Dios, que es más grande que todo eso material que usted dejó atrás. Ahora vamos a concentrarnos en lo que realmente es importante, dice Pedro. Vamos a concentrarnos en lo que realmente es importante. Y lo que es importante es que usted fue elegido por Dios, usted fue santificado por Dios y usted fue renacido. Usted renació. Tuvo un nuevo nacimiento. Usted un día estaba sin Cristo y de pronto Cristo vino a su vida. Y usted renació. Ahora, las personas que no han nacido de nuevo, que no han tenido ese milagro, pues están muertos, de acuerdo a la Biblia. Una persona que no tiene a Cristo, de acuerdo a la Biblia, no importa cuánto dinero tiene, ni cuán bonito o cuán bonita es, está muerto, espiritualmente. Es decir, que usted puede estar hablando con un muerto sin darse cuenta, espiritual. Todo el que no tiene a Cristo en su vida, de acuerdo a la Biblia, está muerto. Por eso la Biblia dice que un cristiano no debe de unirse en matrimonio con un muerto. Porque una persona que no ha nacido de nuevo es un muerto. Y como es un muerto, tiene características de muerto. El muerto tiene mal olor. El muerto es un problema. Usted no puede vivir con un muerto, ¿verdad? Ahora, espiritualmente hay características que se parecen. Ahora, el hecho de que usted esté en una iglesia no quiere decir que usted nació de nuevo. El hecho de que usted viene de una familia cristiana no quiere decir que usted nació de nuevo. Eso es una experiencia que usted tiene cuando usted entiende que usted es un pecador. Y usted entiende quién es Cristo. Y usted se arrepiente de sus pecados, independientemente de donde haya nacido. Puede haber nacido en una familia cristiana. Pero hay gente que han nacido en una familia cristiana que nunca han nacido de nuevo. Y que vienen a la iglesia y nunca han nacido de nuevo. Porque esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de algo milagroso que se llama un nuevo nacimiento. Que lo produce Dios. Dios lo produce. Entonces por eso uno va a encontrar fenómenos dentro de la iglesia.
Dice, mira fulano, lleva 20 años en la iglesia y mira cómo vive. Porque no ha nacido de nuevo. Nunca nació de nuevo. Y hace decisiones incorrectas. ¿Por qué las hace? Porque no tiene luz. No tiene la luz del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por las personas que están en la iglesia, que de verdad conozcan a Cristo como Salvador. Entonces, frente a las adversidades, recordemos lo que ha pasado en nuestra vida. Vamos a recordar qué ha pasado en nuestra vida. Porque sabe, cuando usted empieza a pensar lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios ha cambiado en usted, cómo usted era una persona orgullosa y cómo Dios lo ha llevado a usted a que sea una persona humilde y lo ha transformado, y usted pide perdón, una cosa que antes no hacía, porque la persona sin Dios es orgulloso y no pide perdón. La persona que el Espíritu Santo está controlando se da cuenta que tiene que pedir perdón. Y se da cuenta que sí, es verdad que comete muchos errores y tiene que tener cuidado a quien ofende. Eso es un trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces Pedro les dice, ustedes pongan sus ojos en la obra milagrosa que hizo el Señor en ustedes. Porque cuando usted pone sus ojos en la obra milagrosa que hizo el Señor, se dan cuenta que entonces Dios tiene poder para ayudarle en el momento difícil en que está. Así como Él hizo el milagro en ustedes de hacerlos nacer de nuevo, así Él va a hacer el milagro para que ustedes se adapten al momento en que están viviendo. Es decir, Dios no es otro Dios, es el mismo Dios. ¿Y qué usted piensa que es más difícil? ¿Un nuevo nacimiento o que usted se adapte a un problema que tiene? Cuando usted lo mira bien, el nuevo nacimiento es más difícil. Claro que es más difícil. Ahora, si Dios lo eligió, si Dios lo santifica y si usted renació de nuevo, pues usted va a estar capacitado para enfrentar este sufrimiento. En este caso era la persecución. Dice aquí, los cristianos, como todos los seres humanos, tendemos a pensar que no somos tan importantes cuando estamos en periodos de sufrimiento, que Dios se olvidó de nosotros. Pero Pedro se asegura de decirles a los lectores y también a nosotros que no es así, sino todo lo contrario. Les dice, ustedes son elegidos, ustedes son santificados, ustedes han nacido de nuevo. Entonces, si usted está pasando por esa crisis pensando que Dios se olvidó de usted, que todos los días le llegan malas noticias y todos los días usted lo que ve son malas noticias, yo les recuerdo y le imploro a usted que usted revise lo que Dios ha hecho en su vida. Que usted revise lo que el Señor ha hecho en su vida. Y entonces con eso claro en su mente, usted se enfrente a las malas noticias. Con eso claro en su mente, usted puede decir, Dios me ayudó en el pasado, por lo tanto, Dios me va a ayudar en el presente. Y eso es constantemente en la iglesia, los hijos de Dios tenemos que recordar eso, porque ¿sabe qué? Se nos olvida. Por lo menos a mí se me olvida. Y un pequeño problemita lo vemos del tamaño del templo este. Sin embargo, Dios nos ayudó a pasar un problemote hace 3 o 4 años atrás. Entonces, como este problemita, no lo voy a pasar. Pero cuando usted está metido en el huracán, usted no ve soluciones. Usted ve problemas nada más. Entonces, es muy importante alejarnos del huracán y mirar el huracán de lejos y decir, un momento, el Señor estuvo conmigo. El Señor me sacó de la podredumbre. El Señor perdonó mis pecados. El Señor me dio un nuevo sentimiento, un deseo de vivir para Él. Y si Dios hizo eso conmigo, ¿cómo es posible que Dios no me va a ayudar hoy? Esa es la lógica que el apóstol Pedro le dice a estas personas.
Todo esto que está enumerando Pedro ahí son actos de Dios. ¿Ve? Eso de elegirlos a usted como su hijo, eso de santificarlo, eso del nuevo nacimiento, todo eso son actos que solamente Dios lo puede hacer. Nadie puede nacer de nuevo por voluntad propia. Dice la Biblia, no es obra de carne ni voluntad de varón, sino es de Dios. Sí, nadie puede nacer de nuevo porque Él le da la gana. Tiene que ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que ha pasado en su vida es por la obra sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios tiene un plan con usted, aún en medio de la dificultad en que usted se encuentra. ¿Ve? Hay cosas que vienen a su vida que usted no las busca. Problemas que vienen. Pero hay problemas que usted los busca. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Porque la gente dice, ay, el Señor me trajo esto. No fue el Señor, fue usted. Se metió en las patas de los caballos usted. Porque la gente le quiere echar toda la culpa a Dios, ¿no? Y dice, no, que Dios me permitió. No, un momentico. A mí me llama la atención eso cuando la gente se va a casar. Cuando la gente se va a casar, ve a la persona, ay, pero él es tan bonito. Y ella es tan bonita. Y qué sé yo, y se peina así, se peina asado. La Biblia dice que si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y si no es hijo de Dios, está muerto. Es decir, que si usted se guía por eso, usted se va a casar con un muerto y con un hijo del diablo. Y entonces después dice, ay, oren por mí. No, un palazo en la cabeza es lo que hay que darte a ti. No oren por mí ni nada de eso. Hay que orar, por supuesto, hay que orar. Pero a mí lo que me da ganas es meterle un palo en la cabeza. Porque ya le hemos dicho, la palabra de Dios dice esto, las consecuencias son estas, pero insiste. Y toda regla que se viola, que Dios ha dado, tiene consecuencias. Toda regla que Dios tiene en esta Biblia, que usted y yo violamos, tiene consecuencias. Si no, como dice el chino, pela poquito. Que ahí viene, la consecuencia viene, espera poquito, para que los que no entienden chino. Frente a nuestra debilidad, debemos de recordar su poder. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante, subraya esta parte ahora, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Usted se siente débil frente al problema, usted se siente incapaz, y Pedro dice, un momentico, usted tiene que recordarse de la resurrección de Cristo. Un muerto de 3 días en la tumba fría, levantado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en usted y tiene poder para levantarlo a usted de los muertos y de las circunstancias en que usted esté. Eso es el poder de Dios en nosotros. Entonces, frente a nuestra debilidad, debemos de recordar el poder de Él. Ve, si usted se basa solamente en el poder suyo, usted se va a desanimar. Usted se va a desanimar. Porque el poder suyo es muy pequeño. Usted un día está bien, un día está mal. Y si tiene problemas de la tiroides, más. Un día ve las cosas de una forma, otro día lo ve de otra manera. O si es bipolar. Aquí no estamos hablando de nosotros.
Aquí estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos. ¿Ve? Si usted mira las posibilidades humanas suyas, bueno, son muy pocas para enfrentar la situación que usted esté, cualquiera que sea. Usted no tiene fuerza ni poder ninguno para enfrentar eso. Pero Pedro recuerda que uno tiene que poner los ojos en la resurrección de Jesucristo, nuestra esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cambiar esa manera de enfocarnos en nosotros. Si yo me hubiera enfocado en mí, yo no estuviera aquí. Yo recuerdo hace muchos años que yo invité a una misionera americana a hablar. Y ella fue muy honesta. Aquí mismo en la iglesia Estrella de Belén, me acuerdo, se llamaba Delma Jackson. Esta era una señora que fue como misionera a Cuba y conoció a mi abuela. Y ella le predicó a mi abuela y a los hijos de mi abuela, a mis padres, etc. De ese grupo nadie siguió en la iglesia. Delma, cuando vino el comunismo, vino para Estados Unidos y ella vino muy defraudada porque no había habido muchos resultados en esa familia. Pasaron años, más de 20 años, 30 años, o 20 y pico de años, y ella nos encontramos aquí. Y yo le digo, ¿de qué familia yo vengo? Y ella me dice, ay Javier, si yo conocí a tu abuela, yo la iba a leer la Biblia, y yo me sentí tan mal porque ninguno de los hijos de ella está sirviendo al Señor. Y la segunda, la tercera generación, que somos mi hermano y yo, servimos al Señor. Y entonces cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía 18 años, pero yo no tenía mucha familia aquí. Y yo le dije, Delma, yo quiero ir al seminario, yo quiero ser pastor. Y ella ya era una anciana. Y me dice, Javier, voy a orar por ti. Y después yo me fui de aquí, de Miami, fui para allá, para Nueva York. Y pasaron muchos años. Y como 10 años. Y cuando yo regreso, pues yo regreso para ser pastor de Estrella de Belén. Y ella todavía estaba viva. Y ella vino. Y aquí en el púlpito de la iglesia dijo, hermano, yo le voy a confesar algo. Cuando Javier me dijo que Dios lo había llamado para ser pastor, yo no creí. Porque Javier no tenía familia aquí. Javier no tenía nadie que le apoyara. Para mí era casi imposible que él pudiera hacer eso. Y yo le di gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque fue exactamente así. Humanamente era imposible. Poca familia, cero dinero. Ahí yo he visto unos videos de gente que preguntan, ¿con cuánto dinero usted entró a este país? Y todo el mundo dice, bueno, con $100, con 200. Yo entré con nada, cero. Es más, yo nunca había visto $1 en mi vida. Usted me enseñaba una cuora y no sabe lo que era. Pero la esperanza nuestra y la mía no estaba puesta en lo que yo tengo, sino en lo que Él tiene. Y yo creo que cada uno de nosotros debe ser así. Cuando nuestra situación no cambia, comenzamos a sentir la parálisis y a dudar que cambiará. En este momento, recuerde el poder de la resurrección de Cristo. Y eso es una realidad. Cuando usted ve que no está cambiando nada, usted se paraliza. Dice, no voy a seguir. No voy a seguir. Eso pasa con un problema, con un hijo, con un problema con un esposo, con una esposa. Eso pasa con los problemas de esto de migración que están pasando aquí en Estados Unidos. Pero yo le voy a decir algo, porque ya yo soy un poquito viejo aquí para ver esto. Yo recuerdo, ustedes saben que cuando yo entré a este país, yo entré con un parol. ¿Y sabe lo que decía el parol? El parol decía, status pending. Entonces lo que quiere decir eso, ¿verdad? Es decir, yo no tenía estatus. Era pending. Es decir, yo sé lo que es eso.
Eso lo podía revocar el próximo presidente. Digo yo, no sé. Pero ¿qué pasó? Yo no creo que yo vine aquí porque yo quise. Yo creo que yo vine aquí porque Dios me trajo a mí aquí. Y si Dios me trajo, Dios va a abrir las puertas, de alguna manera u otra. Después comenzaron a llegar muchos hermanos nicaragüenses. Yo recuerdo que uno de los diáconos en aquel tiempo era un hermano nicaragüense. Y el hermano José Uceda, ¿algunos de ustedes se acuerdan de él? Se reunió conmigo en la oficina y me dice: pastor, estamos pensando regresar a Nicaragua. Nicaragua estaba ardiendo. Estamos hablando en el año 91, por ahí 92. Ardiendo estaba Nicaragua. Y yo le dije: José, el Señor va a hacer una obra. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero el Señor va a hacer una obra. Y teníamos varios hermanos nicaragüenses en ese tiempo aquí. Y estaban todos temerosos, hermano. Y así podemos decir, de la nada surgió Nacara. ¿Cuántos nicaragüenses hay aquí? ¿Cuántos nicaragüenses saben lo que es Nacara? ¿Verdad? Nacara es una ley de protección para los nicaragüenses. Y les daba un estatus inmediato. No eran ilegales más. Yo recuerdo ese momento. Mucha gente se ha olvidado de eso, pero yo recuerdo que el señor Díaz Valar, que se murió, fue el que procuró eso y empujó en el Congreso para que eso pasara. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos se recuerdan de eso? Eso fue así. Hermano, y yo le digo a ustedes hoy lo mismo. Usted tiene que seguir confiando. Este asunto también pasará. Este bache también pasará. Porque yo sé que aquí tenemos muchas personas que no tienen ningún problema, pero aquí tenemos mucha gente que tiene muchos problemas con eso. Eso se va a resolver. Por un momento vamos a sufrir y estamos sufriendo. Y yo sufro más por ver a mis hermanos sufriendo, como ser humano y como pastor. Y porque uno sabe más o menos lo que son esas cosas. No son exactamente igual, pero se parecen. Entonces, frente a todo esto, en el medio del problema, hay una cosa que en el ser humano llega, que es la parálisis. Usted se siente que no sabe ni qué hacer. Y muchas veces lo que tenemos es que seguir respirando y seguir orando y seguir esperando. Pero yo le aseguro a usted que va a pasar, que este momento va a pasar y que vamos a aprender de este momento. Usted tiene que en este momento lo que usted dice que usted cree, enseñarlo. Porque usted no está luchando contra una persona. A veces estamos luchando hasta con estrategias diabólicas para afligir a la gente. Vamos a ver cuánta gente de estas que están siendo perseguidas se suicidan. Porque no estamos hablando de cosas de juego, estamos hablando de cosas grandes. Gente que no puede regresar a su país, porque va a su país y lo meten en la cárcel. Mucho. Aquí tenemos hermanos que yo conozco, no solamente cubanos, de Venezuela, de Nicaragua, que van para su país y lo cogen preso. Por lo que han dicho allá, por lo que han hecho aquí y por muchas otras cosas. Entonces, cuando uno está en esta situación que se paraliza uno mentalmente, usted tiene que recordar que el poder está en el Señor que levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder está en nosotros. El poder de Cristo está en nosotros para enfrentar la situación que sea. También tenemos pérdida. Porque en todas estas cuestiones hay pérdida. Por ejemplo, este mismo grupo de iglesias que habían dejado a su familia, los bienes y todas esas cosas. ¿Tenían pérdida? Claro que sí, que tenían pérdida. Bueno, frente a nuestras pérdidas debemos recordar nuestra herencia. Y Pedro lo hace de una manera increíble. Miren lo que dice el verso 4. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada,
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, mis hermanos de Capadocia, de Galacia, del Ponto, de Asia y de Bitinia, ustedes han perdido materialmente muchas cosas, pero yo les recuerdo que ustedes tienen una herencia, verso 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo lo que usted tiene aquí materialmente, ya sea en su país o aquí, lo va a dejar. Y se va a contaminar. Y se va a perder. Pero usted tiene una herencia eterna en los cielos, que nunca la va a perder. Y Pedro dice, ustedes tienen que mirar esa herencia, no la herencia de este mundo, que tarde o temprano se va. Y se pierde. Y usted no sabe dónde se metió. Usted tiene que poner sus ojos en la herencia que no se puede corromper, que no se puede contaminar y que no se puede manchar, que es la palabra inmarcesible. No se mancha, porque es una herencia en los cielos. A veces estamos tan preocupados con las cosas de este mundo que olvidamos la herencia eterna y olvidamos lo que realmente vale y tiene valor en la vida. Y realmente lo que más tiene valor en la vida, le voy a decir algo, es su familia. Su familia. Puede que usted haya perdido el trabajo. Pues hay gente aquí que han perdido el permiso de trabajo. Pero usted no ha perdido sus hijos, ¿verdad? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Usted puede que ha perdido su trabajo, pero ha perdido sus hijos. Se murieron sus hijos. Entonces usted tiene que valorar eso. Aquí la hermana Gisela, el otro día yo estaba hablando con ella, que la van a operar del corazón abierto y eso. Y me estaba diciendo eso. Hermano, a veces yo voy a decir la verdad, yo a veces hablo de una manera que después hasta me siento mal, pero lo digo. Y yo le dije, Gisela, tu problema es bien pequeño. Hoy la operación de corazón abierto se ha convertido en nada. La estadística de muerte es prácticamente cero. ¿Tú sabes quién tiene un problema? El hermano Carlos. Ese tiene un problema. Y después que lo dije me sentí mal. Dije, oye, qué ayuda, ¿verdad? Pero analizándolo bien, es así. ¿Cuál es su problema? No, que tengo un problema ahora que perdí el trabajo, o tengo un problema ahora que tengo un problema de migración, o que tengo un problema de lo que sea. Comparado con personas que están perdiendo a su ser querido en este momento, eso no es nada en lo absoluto. Y eso se va a resolver. No, que me endeudé y perdí la casa. ¿Y qué? Si cuando llegaste aquí no tiene ninguna. Entonces, usted tiene que poner las cosas en perspectiva. ¿Qué es lo más importante de acuerdo a Dios? De acuerdo al Señor, ¿qué es lo más importante? Cuando usted pone las cosas en perspectiva, en valor, ¿qué es lo que tiene realmente valor en la vida? Hay hermanos que dicen, voy a buscar 2 trabajos, 3 trabajos, porque necesito mucho dinero. Está bien, yo sé que usted necesita dinero, pero ¿qué significa eso? Que no va a ver más a sus hijos. Usted tiene que valorar eso. Pues si no va a ver más a sus hijos, entonces cuando tenga el dinero, posiblemente no va a tener el hijo. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Las pérdidas nos recuerdan que este mundo es temporal. Y las pérdidas pueden ser de familias también. ¿Usted no se ha fijado cuando la gente empieza a... Los bautistas tienen fama de no ir al cementerio, por ejemplo. Yo no sé los pentecostales irán, pero los bautistas, en Cuba hay un cementerio que está lleno de hierba y nadie va. Y el hombre que cuida el cementerio dice que allí nadie va.
Yo no creo que eso tampoco es bueno. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que vamos a perder familiares, porque eso lo dice la vida, y la Escritura dice que está establecido al hombre que muera. Ahora, escuche bien esto. A mí me molesta un poco, y yo me imagino que usted también, que personas que no cuidan a su familia estando vivos, después que mueren, quieren cuidarlo. Y van a llevar flores al cementerio, y cuando estaban aquí ni lo llamaban. Right? Entonces es muy importante nosotros apreciar lo que tenemos hoy. Dedicarle tiempo a lo que tenemos hoy. El lugar que corresponde a lo que tenemos ahora. Porque cuando ya esa persona se vaya, que se va a ir, usted no va a tener tiempo con él ni con ella más. Aproveche el tiempo que el Señor le está dando a usted ahora. Aproveche su tiempo. Las pérdidas son inevitables. Aquellos que amamos se nos van, la juventud se nos va, todo es temporal, excepto el cielo, donde está el tesoro que no se echa a perder y donde recuperamos todo, aún la verdadera comunión con Dios. Porque aquí tenemos comunión con Dios en parte, pero vamos a tener comunión con Dios permanente. Y dice Pedro, este sufrimiento que están pasando ustedes es por poco tiempo. Lea bien el versículo para que usted vea. Por poco tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario. Entonces, vamos a terminar con este versículo 6. Dice que el sufrimiento es ¿por qué? Por poco tiempo. Entonces no va a durar. Usted ve el sufrimiento que usted está pasando, cualquiera que sea, no va a durar mucho. Va a ser unos años más, unos meses más, unos días más, no sé cuánto. Pero va a ser temporal. No va a durar. Dice Pedro, si es necesario. En otras palabras, ese sufrimiento tiene un propósito. Es decir, ustedes que están en las iglesias de allá del norte de Palestina, están sufriendo temporalmente, si es necesario. Es decir, Dios tiene una razón para que usted sufra. ¿Cuál es la razón que Dios tiene para que usted sufra? Mucha gente no acaba de entender la razón y se rebela contra la razón y nunca aprenden nada ni nunca salen de eso. ¿Cuál es la razón que Dios permitió que yo sufra? ¿Cuál es la razón? Aprendamos el mensaje de Dios. Entendamos que Él nos está comunicando algo. Dios es soberano, Dios tiene poder, claro que lo tiene. Pero Dios ha permitido que el sufrimiento llegue a usted. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y hasta que usted no entienda que hay un propósito detrás del sufrimiento, usted va a seguir en la escuela. Y en la escuela. Que quizás sencillamente sería arrepentirse. ¿Ve? Hay pecados que nosotros no nos hemos arrepentido. Y los justificamos y los autojustificamos, pero no nos hemos arrepentido. Y Dios quiere ver que yo me arrepiento en espíritu, de corazón. Y no más excusa ni más nada. Señor, perdón porque metí la pata hasta el pescuezo, hasta el cuello. Un propósito. Bueno, unas personas que lo pierden todo, ¿qué es lo que hacen? Que ponen sus ojos en la eternidad. Y yo le voy a decir, de vez en cuando el Señor sacude la mata. ¿Ok? De vez en cuando Dios tiene que sacudir la mata. Y la mata es para que usted no se adapte mucho a este mundito aquí. Usted piensa que usted tiene todo ya calculado.
aquí no hay nada seguro. Ni los seguros son seguros. Porque cuando va a reclamar no quieren dar dinero. ¿Seguro? Nada. Tenemos que vivir con eso en mente. Usted use las cosas, use. Use the things that God gives you. Pero love the people. Ame las personas y use las cosas. No al revés, la gente tiende a amar las cosas y usar las personas. Entonces, Dios nos enseña y le enseñó a esta iglesia que el sufrimiento tenía un propósito. Dios permitió la persecución, sí, Señor. Tuvieron que huir hacia el norte. Había una razón. Quizás era que el evangelio llegara al norte. Y llegó. Y entraron. Y la gente fue salva. Tercero, que vemos en este versículo, o en estos versículos. Dice el versículo 5, el versículo anterior. Dice que podemos regocijarnos en la salvación que está preparada para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces dice Pedro, aún en el sufrimiento podemos regocijarnos, porque cuando usted saca los ojos de lo temporal, de lo corrupto, de este mundo, y usted pone sus ojos en los propósitos de Dios, usted se puede regocijarse. ¿Sabe por qué? Porque lo más grande que usted tiene en su vida no es el carro que tiene, ni la casa que tiene, ni aún su familia. Es la salvación que tiene en Cristo. Porque cuando llegue a la presencia de Dios, eso es lo único que realmente vale la pena. Cuando usted se presente delante de Dios, lo más importante en su vida no es nada de lo que usted hizo aquí, ni nada de lo que usted tiene, sino la salvación que Dios le dio en Cristo. Que usted creyó en Él y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. En aquel momento, eso será lo más importante. Y lo más importante, que usted creyó en la sangre de Cristo. Todo se palidece, todo se fuma delante del sacrificio de Cristo en la eternidad. Las malas experiencias suyas, los logros suyos, todo palidece delante del sacrificio de Cristo. La única razón por la cual usted entra a la presencia de Dios. Entonces Pedro anima a las iglesias de esta región a que pongan sus ojos donde tienen que ponerlo. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a llenar de bendiciones para que usted comparta con otros, para que usted sea una bendición para otros. Ve, Dios no está opuesto en la prosperidad, Dios no está opuesto a eso. Dios quiere prosperarle a usted, pero no es para que usted sea un recipiente, para que usted sea un canal de bendición para todo el que está al lado suyo, bendecirlo. Aquí los jóvenes que están estudiando, mi exhortación es que se hagan médicos, que se hagan abogados, que se hagan maestros, porque esa es la única manera que nosotros vamos a cambiar esta sociedad. Que se hagan políticos también, Señor, políticos que crean en la palabra de Dios y en la justicia, en la honestidad. Porque si le dejamos ese mundo a los inconversos, imagínese usted. No, los cristianos tenemos que meternos en esas posiciones también para hacer sal y luz en esos lugares. No podemos dejarle eso a los inconversos, porque Estados Unidos hizo eso por un tiempo. A partir del año 50 y pico, los cristianos empezaron a salir de la arena política. Y cuando usted empieza a salir de la arena política, mire, por la política estamos todos nosotros aquí. No, porque yo no soy político. No, tú no eres político, ni yo tampoco. Pero estamos aquí por la política. ¿Right? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué usted está aquí? ¿Y sus padres por qué están aquí? Por la política. Entonces la política es muy importante.
Y tenemos que entender lo que está pasando. ¿No? Tenemos que entender. Nosotros vivimos en un país de libertad. Y yo puedo estar de acuerdo con un presidente y puedo criticarlo a la misma vez. Por ejemplo, en el caso mío. Mire, si Trump se postula de nuevo, yo voto por Trump. Dice, pero pastor, con todos estos líos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque tiene una agenda conservadora. Ahora, que yo estoy en contra de todas esas cosas que están pasando, de migración y todo eso, yo estoy en contra. Pero si se postula otra vez, yo voto por él. Porque está en contra de los matrimonios gay, está en contra de los que enseñan en las escuelas, está a favor de que la iglesia prospere. Tiene cosas que yo voy a votar por él. Pero yo pienso que las personas que vienen aquí de dictaduras como Cuba y Nicaragua y Venezuela, que son dictaduras sangrientas y brutales y que matan a la gente, deben ser considerados como posibles refugiados políticos. Ese es mi concepto. Y eso lo ha sido aquí en Estados Unidos los últimos 70 años. Con los polacos, con los rusos, con los cubanos. Entonces, yo puedo criticar lo que no estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que es mi enemigo. Eso no quiere decir nada de eso. Y como dije, si se postula otra vez, que no puede postularse, pero si se postula otra vez, yo voto por él. Y dice, usted está loco. Bueno, yo estaré loco, pero yo me entiendo bien. Tenemos que tener la mentalidad abierta bastante, como para, por ejemplo, decir, yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová, right? Pero los testigos de Jehová niegan muchas cosas que yo creo. Yo creo que Cristo es Dios, yo creo en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen nada de eso. Pero yo tengo que apoyar que los testigos de Jehová existan, right? Tengo que luchar para que existan, que tengan libertad para existir. Porque si yo me opongo a la existencia de los testigos de Jehová, tarde o temprano van a venir a buscarme a mí. Entonces eso es democracia. Y eso es tener una mentalidad demócrata. Entonces nosotros no estamos aquí en un régimen de que yo tengo que pensar todo lo que... Yo estoy desacuerdo con muchas cosas. Yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que los gobiernos hacen. Y eso no quiere decir que no somos personas que vemos la otra parte. Martí decía, el sol, con ser sol, tiene mancha. Los ingratos ven las manchas. Los agradecidos ven la luz. Y esto es más o menos lo mismo. Esto es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que tener una actitud, primero bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué la Escritura nos enseña sobre las cosas? Primero, la palabra de Dios nos dice que tenemos que respetar las autoridades y orar por ellas. Eso nos manda la Biblia a hacerlo. Ahora, frente a todas estas cosas que estamos hablando, tenemos que tener cuidado de ser absorbidos por las cosas temporales de este mundo y no poner la mira en las cosas que son eternas. Porque ve, este jueguito de entretenernos a nosotros con las cosas temporales es una estrategia diabólica. La iglesia aquí está para predicar el evangelio. Este es el propósito número 1 nuestro. Mientras estamos en este viaje, van a surgir cosas como esta. Y hay que hablar. Porque no hablar es ser cómplice. Entonces, por ejemplo, yo estoy en contra de eso. Sí, estoy en contra. Como estuve en contra y critico la esclavitud en Estados Unidos, yo la critico. Aquí existió una esclavitud en un país supuestamente cristiano. Pero no dejo de pensar que Estados Unidos aún sigue siendo la mejor nación del mundo. Entonces, todo esto va junto. Y el sistema más perfecto humanamente que existe en este planeta, pero tiene manchas. Y tenemos que ser adultos suficientes para darnos cuenta que hay manchas. Y hay
inconsistencias en todos los gobiernos de este mundo. Pero yo prefiero Estados Unidos, aunque me regalen a todos los demás gobiernos y a todos los demás países. Quiero que usted, con la lupa de Dios, se atreva a mirar el momento, la coyuntura en que estamos viviendo, sin fanatizarse. Pues esto es lo más importante, no fanatizarnos. Y decir, bueno, ¿qué haría el Señor? ¿Qué harían las personas, el Señor en mi caso? Mañana viene una cosa de esa, hay un grupo de ICE, de eso, no, que venimos a buscar ilegales aquí. Y yo le digo, cierren la puerta ahí, no va a entrar. Porque este lugar es, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y eso es un lugar sagrado aquí. Aquí nadie puede entrar, ningún policía, ni ojo. Nadie puede entrar aquí a interrumpir. Hay una ley que dice, ¿dónde está la bandera de Estados Unidos aquí? Hay que poner una bandera por aquí. Porque de acuerdo a la Constitución, sácame la bandera, hija, O'Neill. De acuerdo a la Constitución, cada vez que nosotros nos reunamos, tenemos que tener la bandera de Estados Unidos. ¿Ustedes saben eso, no? Ahí, pónmela ahí. Escuchen bien esto. Párala por ahí. Cuando se caiga ahí. Pero escuchen esto bien. La ley de aquí dice que cada vez que nosotros nos reunamos en un meeting público, esto es un meeting público, tiene que haber una bandera de Estados Unidos. Escuchen, pero eso tiene una enseñanza y tiene un gancho. Usted sabe que si usted viene ahora aquí, interrumpe esta reunión, cuando hay una bandera de Estados Unidos, usted viene y me interrumpe a mí aquí, usted es procesado por la ley. Si aquí entra una persona a interrumpir y qué sé yo, porque yo tengo una bandera de Estados Unidos, esa persona puede ser procesada. Entonces, eso quiere decir que este lugar tiene que respetarlo legalmente, pero también hay que respetarlo espiritualmente. Esta es la casa de Dios. Hay que respetarlo. Ahora, sabemos de naciones que no respetan nada, donde están las dictaduras, ni bandera ni 8 cuartos. No respetan nada. Pero este país es diferente y tenemos que procurar que sea diferente y tenemos que luchar que sea diferente. Perdonen este comercial político al final, pero está en la sangre mía y va a salir. Primera de Pedro 5:10 termina así el libro, prácticamente el libro de Pedro. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Fíjense cómo concluye esa carta. Dios nos va a pasar por momentos de sufrimiento, pero Él nos va a afirmar, a fortalecer y a establecer. Después que pasemos el sufrimiento, va a pasar el sufrimiento y Dios va a establecer en nosotros cristianos maduros. Porque en medio de las crisis maduramos y dependemos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Antes de irnos de aquí hoy, yo quisiera que usted piense un momento en lo que usted ha oído. Afligidos por un poco de tiempo. Es verdad, y la Biblia lo dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Usted y yo vamos a pasar por aflicción. Pero dice el Señor, confiar en mí.
Frente a la adversidad, usted tiene que recordar quién es usted. Cada persona cierra sus ojos. Frente a la adversidad y a la debilidad, debemos recordar su poder, el poder que Él tiene. Frente a las pérdidas, debemos de recordar nuestra herencia. Y frente al sufrimiento, tenemos que recordar que es por un poco de tiempo. No va a durar para siempre. Tiene un propósito. Pero usted se puede regocijar en la salvación que usted tiene en Cristo Jesús. Yo quisiera que todo el mundo ahora deje aparte de su mente todo aquello que le preocupa. Y ahora mismo ahí donde está, alabe a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Dígale: Señor, gracias. Señor, te bendigo. Señor, gracias porque me has perdonado los pecados. Dígaselo al Señor. Ahí donde usted está. Señor, que hubiera sido de mi vida sin ti, donde yo estuviera hoy. Por eso te alabo, Señor. Y gracias por la herencia que tú me has dado a través de mi familia y por la herencia en el cielo, que no merezco, pero tú me la das por tu gracia. Dígaselo al Señor de su corazón, de su espíritu.